Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el video de hoy vamos a ver la resolución del modelo de la prueba de matemática de la PDT de invierno. En este video vamos a ver la primera unidad, la unidad de números, que abarca las preguntas del 1 al 12. Vamos con la primera, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor de 2,32 más 17,4? Y nos dan distintas opciones para poder representar esta suma. Nótese que en todas está representada como una división por 100. Por lo tanto, para poder trabajar con esto vamos a transformarlo en fracciones. Entonces el 2,32 lo podemos expresar como 232 dividido 100. Mientras que el 17,4 lo podemos reescribir como fracción como 174 dividido 10. Para poder sumarlos necesitamos que el denominador sea el mismo, por lo tanto vamos a amplificar esta expresión por 10 con el objetivo de que no aparezca el 100 que aparece aquí abajito. Nos queda entonces 1740 dividido por 100. Ahora, si sumamos los dos números que nos dan, el 2,32 más el 17,4, sería equivalente a decir 232 dividido 100 más 1740 dividido por 100. O sea, esto es equivalente a decir, conservamos denominador, que sería dividido 100. Sería 232 más el 1740. Esto lo podemos reescribir como 232 más 1740 dividido por 100. Y esta sería entonces la expresión que nos daría la respuesta a este problema, que sería la D, 232 más 1740 dividido por 100. Vamos con la pregunta 2, que nos dice: considera los números m igual a 1 partido 5 raíz de 2, o que es igual a 1 partido 7, a que es igual a 1 partido 2 raíz de 13 y r que es igual a 1 partido 4 raíz de 3. Nos preguntan cuál es el orden de mayor a menor de estos números. Nótese que en todas estas situaciones todos tienen el mismo numerador y vamos a ocupar eso a nuestra ventaja. Hay una pequeña propiedad que si nos dice que si n es mayor a m, ¿sí? Entonces n a la menos 1 va a ser menor a m a la menos 1 siempre y cuando estos dos numeritos n y m sean mayores a 0. En estos casos estamos trabajando con siempre cantidades mayores a 0, o sea, cantidades positivas. Pues arriba y abajo hay números positivos. Entonces podemos ocupar esta propiedad, y además hay otra propiedad que nos dice lo siguiente, que si x es mayor a y, de nuevo, siempre y cuando estos sean mayores a 0, entonces x cuadrado también lo va a ser, también va a ser mayor a y cuadrado. Voy a ocupar estas dos propiedades en conjunto para poder trabajar y poder ordenar estas expresiones. Primero vamos a considerar m a la menos 2, que esto sería equivalente a decir 1 partido 5 raíz de 2 elevado a menos 2. Lo elevamos a menos 2 con dos objetivos. Uno, invertir la fracción, nos quedaría 5 raíz de 2. Y además eliminar la raíz que nos aparece. De acá entonces 5 al cuadrado es 25 y la raíz de 2 al cuadrado es 2. Por lo tanto, m a la menos 2 es igual a 50. De acá entonces tenemos que m elevado a menos 2 es igual a 50. Vamos a hacer lo mismo con cada una de las expresiones, elevarlos a menos 2. Quedaría entonces un séptimo
elevado a menos 2, eso sería igual a 7 elevado a 2, y eso es igual a 49. Lo mismo con el a la menos 2 sería equivalente a, vamos a saltar este pasito, nos quedaría simplemente 2 raíz de 13 elevado a 2, y eso sería 4 por 13. 4 por 13 es 52. Y LR elevado a menos 2 quedaría como 4 raíz de 3 elevado a 2, que eso sería igual a 16 por 3. Y 16 por 3 son 48. De acá entonces podemos ordenar y decir que m no es m. El mayor de todo esto sería el a cuadrado, o sea, el a la menos 2 sería el mayor. Es mayor que el que le sigue sería el de 50, que sería el m a la menos 2. El que le sigue es el 49, que es el o a la menos 2. Y por último tenemos el r a la menos 2. De acá entonces tenemos esa situación. Calculamos la raíz. Que al calcular la raíz se conserva, por así decirlo, la desigualdad. Así que a a la menos 1 sería mayor que m a la menos 1. Este sería mayor que lo a la menos 1. Y este sería mayor a r a la menos 1. Y por último, si ocupamos esta propiedad, la desigualdad cambia. O sea, si elevamos a menos 1, el orden en que estaban va a cambiar. Por lo tanto, acá el a la menos 1 quedaría como a, y este sería menor a m, menor a o y menor a r. Entonces de acá el a es el menor, luego viene el m, luego el o y después el r. Cuando nos piden de mayor a menor, el mayor es r, luego vendría el o, luego el m y luego el a. O sea, de mayor a menor, primero nos queda el r, luego el o, luego el m, luego el a. Por lo tanto, la respuesta es Roma. La alternativa E. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 3. De una bolsa con bolitas se sacan algunas de ellas, quedando solo 24 bolitas. La cantidad de bolitas extraídas corresponde a 5 octavos del total de bolitas que había en la bolsa. ¿Cuántas bolitas habría que reponer a dicha bolsa para tener nuevamente la cantidad original de bolitas que había en ella? En otras palabras, nos están preguntando cuántas bolitas se extrajeron. Pues tenemos que reponer esa cantidad para que sea la misma que el total. Se sabe que se extrajo el 5 octavos del total. Si se sacó 5 octavos, entonces dentro de la bolsa quedó lo que nos falta, el 5 octavos para llegar al total, al 1 entero, por así decirlo, que sería el total. Entonces quedaron 3 octavos dentro de la bolita. O sea, el total multiplicado por 3 octavos nos tiene que dar 24 bolitas. Pues quedó el 3 octavos del total en la bolsa. De acá entonces se desprende que t, entonces si multiplicamos por 8 y dividimos por 3, nos quedaría entonces que t sería igual a 24 por 8 dividido por 3. Simplificamos el 24 y el 3, nótese que el 3 cae 8 veces en el 24, y nos quedaría entonces que el total son 8 por 8 son 64 bolitas. O sea, inicialmente habían 64 bolitas y lo que se sacó
sería el 5/8 de eso. O sea, lo sacado serían 3/8, no, 5/8 de 64. Simplificamos el 8 con 64, nos queda 8. Por lo tanto, 5 por 8 son 40. Entonces lo sacado fueron 40 bolitas y por lo tanto necesitaríamos 40 bolitas para reponer lo que había inicialmente. Vamos ahora con la pregunta 4, que nos indica lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa el 22% del 15% de P? Para calcular el 22% o el X% de algo, una forma es transformar estos porcentajes a su representación fraccionaria o también, si se quiere, a su representación decimal. Vamos a transformarlo a su expresión fraccionaria. 22% equivale a 22 partido 100. 15% equivale a 15 partido 100. Como nos piden el 22% del 15% de P, una forma rápida de calcular el porcentaje, por ejemplo el 15% de P, sería tomar la expresión fraccionaria del 15% y multiplicarla por P. Y luego lo obtenido, para calcular su 22%, habría que multiplicarlo por la expresión fraccionaria del 22%. O sea, en otras palabras, el P primero tenemos que multiplicarlo por la representación del 15% en fracción. Y luego al obtenido habría que multiplicarlo por el 22 partido 100 que es la representación fraccionaria del 22%. Ahora basta con hacer las respectivas multiplicaciones. Habría que multiplicar 22 por 15. Pero podemos simplificar primero por 5 esta primera expresión. El 15 y el 100. Nos quedaría 3 partido 20. Y el 20 de acá abajo, que ahora nos quedaría la expresión 22 por 3. Y abajo 100 por 20. Al juntar las expresiones. Podemos ahora simplificar el 22 y el 20 por 2, quedando acá abajo 10 y acá arriba 11. Por lo tanto, arriba en el numerador nos quedaría 11 por 3, que son 33. Y abajo nos quedaría 100 por 10, que son 1000. Y esto habría que multiplicarlo por P. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta sería 32 partido 1000 por P. Precisamente aquí en la alternativa D aparece el 33 partido 1000 por P. Esa sería la respuesta a esta pregunta. Y también pudo haber aparecido la respuesta en decimal, que sería equivalente a 0,033. O sea, también se podía expresar de esta forma: 0,033 por P. Alternativa D. Vamos ahora a la pregunta 5, que nos indica: la dueña de una tienda ajustó los precios de sus productos. El nuevo precio S de cada producto lo calculó utilizando la relación S es igual a 1,02 por T, tal que T es el precio original de cada producto. ¿En qué porcentaje aumentó el precio de cada producto? Nótese que esto es un concepto de aumento porcentual. Y si queremos, por ejemplo, aumentar algo en un 5%, por ejemplo, quiero aumentar en 5% una cantidad X, tendríamos que multiplicar el X por transformar esto a porcentaje. El porcentaje transformarlo a su expresión de fracción, que sería 5 partido 100, o también como decimal, que sería 0,05. Vamos a ocupar esta expresión, pues en el ejercicio se ocupan decimales. Y habría que multiplicar a X por 1
más esa expresión, el 0,05, y esto multiplicarlo por x para lograr el aumento requerido de un 5%. Multiplicándolo entonces por esta cantidad representaría ese aumento. Y esto se explica, pues aumentar en 5% de x es equivalente a decir x más el 5% de x, que el 5% de x se calcula multiplicando x por 0,05, como ya vimos en la pregunta anterior. Y esto lo podemos factorizar por x, quedando 1 más 0,05 por x. Por eso entonces la expresión que andamos buscando para ver ese aumento sería entonces 1 más el aumento porcentual multiplicado por x. Entonces, ¿en qué porcentaje aumentó el precio de cada producto? Tendríamos que analizar este multiplicador de acá, que es el 1,02. Se puede escribir como 1 más 0,02. Por lo tanto, el t está siendo multiplicado por esta expresión, donde esto de acá indica el aumento. Entonces fue un aumento de 0,02, que eso en porcentaje sería equivalente a 2 partido 100, o sea, el 2%. O sea, aumentó el precio de los productos en un 2%. Alternativa correcta, la B. Vamos ahora con la siguiente pregunta. Pregunta 6, que nos dice: ¿cuál de las siguientes opciones presenta una resolución correcta de 27 elevado a un tercio partido por 8 por 16 elevado a un medio partido 9? Para poder resolver esta expresión se nos dan distintas opciones, en donde se nos muestra un desarrollo, y nótese que en cada respuesta o en cada alternativa tenemos una respuesta distinta. Por lo tanto, podemos abordar simplemente el ejercicio, resolverlo y ver cuánto obtenemos. Para ello vamos a transformar primero las expresiones 27 elevado a un tercio y 16 elevado a un medio. Esas dos expresiones estorban un poquito. Recordar que el 27 elevado a un tercio, siempre que le vemos una fracción, podemos reescribirlo como una raíz, en donde el denominador de esa fracción es el índice de la raíz y el numerador de la fracción sería el exponente de, en este caso, la cantidad 27. Hacemos lo mismo con el 16. Nos quedaría entonces que aquí sería la raíz cuadrada de 16. Para calcular esto, bueno, la raíz cúbica de 27 tendríamos que encontrar un número que elevado a 3 nos da 27. Ese número es el 3. Y para la raíz cuadrada de 16 hay que buscar un número que elevado al cuadrado nos da 16. Ese número es el 4. Si ahora reemplazamos en la expresión, nos quedaría entonces 3 dividido 8 multiplicado por 4 dividido 9. Podemos simplificar por 3 primero, quedando acá arriba 1 y acá abajo 3. Y el 8 y el 4 los podemos simplificar por 4, quedando acá arriba 1 y acá abajo 2. Si hacemos las respectivas multiplicaciones, 1 por 1 es 1, mientras que 2 por 3 nos da 6. Por lo tanto, la alternativa correcta tendría que ser la D. Verifiquemos revisando su desarrollo. Acá lo hacen de una forma alternativa. Nótese que el 27 se transforma a 3 elevado a 3. Y esto a su vez está elevado a un tercio. El 16 se transforma en 4 al cuadrado. Y esto a su vez está elevado a un medio. Y esto dividido por 8 y por 9. Por propiedades de potencia, 3 multiplicado por un tercio quedaría 1. O sea, quedaría 3 elevado a 1, que es precisamente lo que aparece aquí. Y lo mismo para el 4. 2 multiplicado por un medio nos queda que es 1. Por lo tanto nos quedaría 4 elevado a 1, que es 4. 3 por 4 es 12, 8 por 9 son 72. Y si simplificamos eso por 12 nos queda 1 partido 6.
Por lo tanto, la alternativa correcta es la D. Vamos ahora con la siguiente pregunta, que es la pregunta 7, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La dice no existen números enteros positivos, A y B, que cumplan que A elevado a B es igual a B elevado a A. Eso de que no existen números positivos que cumplan eso es un poquito... no dicen ninguna restricción, solamente que son números enteros positivos. Pero el A y B pueden ser iguales. Puede ser A y B, pueden ser 2, por ejemplo. Eso sería 2 elevado a 2 es igual a 2 elevado a 2. Entonces se cumple, que si son iguales. Y una forma alternativa sería también el 2 y el 4. Si queremos un ejemplo que sean cifras distintas. Nótese que 2 elevado a 4 es 16, mientras que 4 elevado a 2 es 16 también. Así que esto no es siempre verdadero, pues sí existen. Así que esto es falso. La parte B nos dice 4 veces el cuadrado de 4, o sea, 4 veces el cuadrado de 4 es igual al doble de la cuarta potencia de 2. Doble de la cuarta potencia de 2, o sea, 2 elevado a 4. Comprobemos. Ya sabemos que, bueno, esto sería 4 por 4 al cuadrado es 16. Esto sería 2 por 2 a la cuarta y 2 a la cuarta es 16. Y bueno, vemos claramente que 4 por 16 no sería igual a 2 por 16, así que no son iguales. Así que esto es falso también. La C nos dice al elevar un número negativo a un número entero negativo, se obtiene un número negativo. Por ejemplo, al elevar un número negativo, supongamos el menos 2, a un entero negativo, por ejemplo, menos 3, se obtiene un número negativo. La idea es que no ocupemos el exponente menos 2 mejor. Menos 2 elevado a menos 2 nos quedaría menos 1/2 elevado a 2. Pues el exponente negativo lo que hace es invertir la base. Y ahora un número negativo elevado al cuadrado nos da un número positivo. De hecho aquí nos da un cuarto. Entonces no siempre se obtiene un número negativo. Solamente ocurriría cuando el exponente es un número negativo impar. Que ahí por ejemplo elevado a menos 3 nos quedaría menos 1/8. Así que es falso también. Y por último el D. Este fue para el A, para el B, para el C y ahora para el D. Nos dice al elevar un medio a un número entero negativo. Aquí el 1/2, un número entero negativo, se obtiene un número mayor que 1. Un número entero negativo puede ser el menos 1, por ejemplo, que eso sería 2 partido 1, eso es 2, que precisamente es mayor a 1. Si probamos 1/2 elevado a menos 2, nos quedaría 2 elevado a 2, y eso es 4, que también es mayor a 1. Y así sucesivamente, o sea, cualquier número entero negativo, de hecho si fuese menos 3 sería igual a 8, si fuese menos 4 sería igual a 16, y así sucesivamente. Por tanto, aquí al elevar un medio a un número entero negativo se obtiene un número mayor que 1, eso sí es verdadero. Verdadero. De hecho, de forma general, un medio elevado a menos n, siendo n un número entero positivo, por lo tanto menos n sería negativo, nos quedaría que sería igual a 2 elevado a n, siendo n un número entero positivo. Y eso es siempre mayor que 1.
Vamos ahora con la pregunta 8 que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es el valor de la raíz de 8 por la raíz de 18 menos la raíz de 8? Primero entonces tenemos que multiplicar la raíz de 8 por la raíz de 18. Aunque antes de trabajar con esto, nótese que hay dos raíces involucradas y las vamos a racionalizar para poder trabajar con ellas, quedándonos lo siguiente. Raíz de 8 lo podemos reescribir. Aquí lo vamos a reducir esta raíz. El 8 se puede escribir como 4 por 2, en donde el 4 tiene raíz. Entonces, ocupando las propiedades de raíces, separamos estas raíces y nos quedaría acá la raíz de 4 es 2 por raíz de 2. Podemos hacer exactamente lo mismo con el 18, solamente que ahora en vez de escribirlo como 4 por 2 se puede escribir como 9 por 2, en donde la raíz de 9 es un número entero que es 3, entonces nos quedaría que es 3 raíz de 2. Entonces la expresión que se nos da se puede reescribir como raíz de 8, que es 2 raíz de 2, multiplicado por la raíz de 18, que sería 3 raíz de 2, y la raíz de 8, que vendría siendo 2 raíz de 2. Hacemos la multiplicación. 2 por 3 son 6. Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Menos, ahora multiplicamos ese con ese. Nos quedaría 2 por 2 es 4. Y la raíz de 2 por la raíz de 2 es 2. Quedándonos entonces 6 por 2 que es 12. Menos 4 por 2 que es 8. Y eso sería igual a 12 menos 8, que es igual a 4. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Vamos ahora con la siguiente pregunta, la 9, que nos indica: si se considera el logaritmo de 2 igual a 0,3, ¿cuál es el valor del logaritmo de 5? Para esto hay varias opciones de poder trabajarlo, y una de ellas es partir con el logaritmo de 5 y tratar de hacer aparecer de alguna forma el logaritmo de 2. Como es un logaritmo en donde no se indica cuál es la base, quiere decir que la base es 10. Entonces, de alguna forma tenemos que conectar el 2 con el 5 y el 10. Nótese que el logaritmo de 5 lo podemos reescribir el 5 como... El 5 lo podemos reescribir como 10 dividido por 2. Al hacer esto, 10 dividido por 2, podemos ocupar la propiedad de la división del argumento, que sería el logaritmo del numerador, que es 10, menos el logaritmo del denominador, que sería entonces menos el logaritmo de 2. El logaritmo de 10 es conocido, es 1. El logaritmo de 2 nos dicen que es 0,3. Por lo tanto, habría que hacer 1 menos 0,3 y eso es igual a 0,7. Por lo tanto, el valor del logaritmo de 5 es igual a 0,7. De esta forma entonces nos queda la pregunta 9. Vamos con la siguiente, que nos dice: la población de una especie en peligro de extinción se reduce a la mitad cada año. Si actualmente hay 120 ejemplares, ¿cuál era la población hace 8 años? O sea, se reduce a la mitad cada año. Entonces, si se va reduciendo a la mitad cada año y tenemos una cantidad, por ejemplo, 120 actualmente, entonces el año anterior había el doble. O sea, en el anterior hay el doble de lo que hay actualmente, pues lo de este año sería la mitad de lo del año anterior. Por lo tanto, por cada año anterior que pasa, habría que ir duplicando esa cantidad. O sea, tenemos 120 ejemplares inicialmente. Vamos a hacer aquí una tablita en donde vamos a poner
años negativos, por así decirlo. Entonces, un año antes habría el doble, o sea, sería 120 por 2. Otro año menos, un año anterior menos, sería el doble de esta cantidad. O sea, sería 120 por 2 por 2, o lo que es lo mismo 2 al cuadrado. Hace 3 años sería 120 por 2 elevado a 2, pero eso se duplicaría. Esta cantidad se duplicaría. O sea, ahora nos quedaría 2 elevado a 3. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hace 8 años sería 120 por, notes el patrón, hace un año era por 2, hace 2 años es 2 elevado a 2, hace 3 años es 2 elevado a 3, y así sucesivamente. Por lo tanto, hace 8 años va a ser 2 elevado a 8. Y esa vendría siendo la población hace 8 años. 120 por 2 elevado a 8. Que sería la alternativa A. Vamos ahora con la pregunta 11 que nos dice: el cultivo de cierta bacteria se modela mediante la expresión 150 por 3 elevado a n, en la que n indica la cantidad de días que han transcurrido desde que se inició el cultivo. Entonces, antes de analizar lo que nos preguntan, vamos a hacer una pequeña tablita en donde vamos a ir indicando la cantidad de días transcurridos y la cantidad de bacterias. Vamos a ver aquí la cantidad de bacterias y los días. El día 0 sería cuando inicia el cultivo, y ahí tendríamos 150 por 3 elevado a 0, lo cual nos daría la cantidad inicial de bacterias, que bueno, 3 elevado a 0 es 1, y 150 por 1 serían 150. Luego de transcurrido un día, la cantidad de bacterias sería 150 por 3 elevado a 1. O sea, nos daría 450 luego de un día. Al término del segundo día tendríamos 150 por 3 elevado a 2. Y así sucesivamente. Las preguntas que nos dicen entonces es: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? La noticia inicialmente habían 450 bacterias. Inicialmente no han transcurrido ningún día, así que el n sería 0, como ya habíamos indicado. Por lo tanto, inicialmente no habían 400 bacterias, sino que inicialmente habían 150. La primera entonces es falsa. La B nos dice: las bacterias se triplican cada día con respecto al primer día. Y bueno, no se triplican con respecto al primer día, sino que se van triplicando respecto al día anterior. O sea, por ejemplo, al día 2 es lo mismo que decir 150 por 3 por 3. O sea, 150 por 9. Pero el 150 por 3 es lo que había el día anterior. Entonces se van triplicando respecto a lo que había el día anterior, y no respecto al primer día. Así que la B es falsa. Vamos ahora con la C. Nos dice: n es un número entero mayor que 1. Eso también es falso, pues cuando se parte el cultivo, cuando se inicia el cultivo, hay 0 días que han transcurrido. Así que sería falso. Y por último, el D nos dice: al término del segundo día las bacterias son más de 1000. Nótese que el segundo día sería equivalente a 150 por 9. Y si hacemos esa multiplicación, claramente nos queda que es mayor a 1000. De hecho son 1350. Así que la D vendría siendo la verdadera. Vamos ahora con la pregunta 12, que nos dice lo siguiente: sean R y B números racionales positivos. Entonces R y B pertenecen a los racionales positivos. Se puede determinar que R es mayor que B si se sabe que la primera parte nos dice R a la menos 1 menor a B a la menos 1.
Recordar que en los casos de suficiencia de datos hay que analizar cada dato primero por separado, y si ninguno de ellos funciona, hay que analizarlos juntos. Veamos el primero. Tenemos que ver si es que se puede determinar que R es mayor a B. Nótese que si R a la menos 1 es menor a B a la menos 1, esto es lo mismo que decir 1 partido R es menor a 1 partido B. Ahora podemos multiplicar por R y por B, quedándonos, como R y B son positivos, R por B también, por lo tanto la desigualdad no cambiaría, nos quedaría acá arriba RB partido R menor a RB partido B. Simplificamos R con R, B con B, y nos queda entonces que B es menor a R y por lo tanto R sería mayor a B. Por lo tanto la primera nos sirve, una por sí sola funciona. Vamos ahora con la parte 2, que nos dice que, este fue el análisis de la parte 1, el análisis de la parte 2 nos dice que R partido B a la menos 1 es menor a 1 y mayor a 0. Si nos dicen que R partido B a la menos 1 es menor a 1 y aplicamos acá la propiedad de las potencias negativas, que lo que hacen es invertir la base, nos quedaría B partido R es menor a 1. Como R es positivo, podemos multiplicar por R, quedando entonces BR partido R es menor a 1 por R, que sería R. Simplificamos los R, nos queda entonces que B es menor a R. Por lo tanto, la 2 por sí sola también nos sirve, y por ende la alternativa correcta sería cada una por sí sola, alternativa D. Esta es la última pregunta de la parte de números. En general las unidades terminan con la pregunta de suficiencia de datos, y con esto terminamos entonces la porción de números. En el próximo video vamos a estar viendo la sección de álgebra y funciones. Que estén muy bien y espero les vaya muy bien en la prueba. Mucho éxito. Nos vemos.